Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más, a través de estos medios, como cada domingo en la noche, para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Quisiera por favor que me acompañen rápidamente al Evangelio San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Y vamos a darle lectura juntos. La Biblia la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene como título Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús en Nazaret. Amados hermanos, este es otro sermón de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Después de las semanas pasadas que estuvimos hablando de la conversación que tuvo nuestro Señor con la mujer de Samaria, en esta hora comenzamos un nuevo sermón, y es el que acabamos de darle lectura. Este es el primer sermón, amados hermanos, que Jesús pronunció en su tierra, después de volver del desierto. Según los versículos 14 y 15, Él vino en el poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, y para darle lectura. Versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Como vemos aquí en Galilea, comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en una de sus ciudades, llamada Nazaret, Él predica su primer sermón, como lo dije hace un momento. Sermón que causaría admiración, que causaría asombro, pero también esto estaría mezclado con desprecio. Bien dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, versículo 12, que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto se cumple porque realmente Jesucristo fue, después de venir del desierto a Galilea, a Nazaret, al lugar donde, el hogar donde vivió José y María, y el hogar de Jesús por alrededor de 30 años. El versículo 16 comienza diciendo que Jesús vino a Nazaret. Y es importante que nosotros podamos resaltar estas palabras, que Él vino a Nazaret. Algo que debemos tomar en cuenta es que una vida, el primer ejemplo de una vida cambiada, debe demostrarse en su casa. Cuando una persona es transformada por el poder del Evangelio, cuando una persona es cambiada por el poder del Espíritu Santo, ese cambio que ha producido Dios en su vida, ese cambio debe demostrarse primeramente en su hogar. Y es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, que llegó a Nazaret a predicar su primer sermón. Amados hermanos, luego de esto, en el capítulo 8, el versículo 39 de Lucas, vemos que Jesucristo, después de haber traído liberación a aquel endemoniado gadareno, la Biblia dice que Él estaba ya en su juicio cabal, y Él quiso acompañar a nuestro Señor Jesucristo en el camino. Y Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es interesante notar que al Señor le interesa que nuestros familiares sean de las primeras personas que se enteren, entiendan y se den cuenta las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo Dios ha cambiado nuestro interior, cómo Dios nos ha hecho nuevas personas. A esto el apóstol Pablo añade en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, dice, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Los hijos y los nietos de las viudas, ellos tenían que aprender primero a ser piadosos con los suyos,
a ser piadosos en sus hogares, a recompensar a sus padres. Lo mismo el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, que una vez que hemos sido cambiados y transformados por el poder de la palabra, comencemos a decirle a los nuestros, a los de nuestra casa, a los que viven con nosotros, las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros, a mostrarnos piadosos con ellos, a mostrar el amor de Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio. Por lo tanto, Jesús volvió a Nazaret y allí predicó su primer sermón. El versículo 16 continúa diciendo: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Algo más que vamos a resaltar pues en esta noche, entre otras cosas que haremos énfasis. La segunda de ellas es conforme a su costumbre, como vemos en este versículo. En aquel tiempo, amados hermanos, la sinagoga no era un lugar sin fallas. Refiriéndome a las personas que se congregaban o se reunían en las sinagogas. Ellos no eran sin fallas y tampoco sus enseñanzas no es que no tenían fallas. Pero aún, a pesar de que no eran perfectos en la sinagoga, que los que se reunían allí no eran intachables y que aún sus enseñanzas no estaban del todo correctos, dice la palabra del Señor que Jesús se acostumbraba a ir a la sinagoga. Era su costumbre. El Hijo de Dios perfecto tenía la costumbre de frecuentar la sinagoga, de reunirse con las personas allí para leer o escuchar la palabra del Señor. Y esto es muy importante. Si Jesús tenía la costumbre, amados hermanos, de ir a la sinagoga, ¿quiénes somos nosotros para no congregarnos? ¿Quiénes somos nosotros para no querer asistir a las reuniones de nuestras iglesias? ¿Quiénes somos nosotros si Jesús lo hizo? Y es más, en Hebreos también nos habla de que no debemos dejarnos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor Jesucristo nos muestra cómo Él, siendo el Dios perfecto, el Hijo del Altísimo, sin pecado, fue a un lugar donde no eran perfectos. Y Él no fue a señalar y no fue a decirles: ustedes están haciendo esto así o así. Fue a congregarse, fue a reunirse. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Para no congregarnos o para querer estar en un lugar donde todos sean perfectos. Porque si buscamos una iglesia perfecta, si buscamos un lugar perfecto, no lo vamos a encontrar. Siempre habrán fallas, siempre habrán errores. Pero Dios nos manda a nosotros ser el ejemplo, a nosotros ser portadores de una vida cambiada, ser portadores del poder de Dios que cambia, que renueva, que restaura y que hace a las personas diferentes conforme a la voluntad de Dios. Si nuestro hermano no está andando conforme a la voluntad de Dios, no por eso tenemos que alejarnos o querer dejar de congregarnos. Es más, tenemos que ir y ser ejemplo para los demás. Sigue diciendo el versículo, amados hermanos, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, dice. En los tiempos bíblicos, ponerse en pie para leer la palabra del Señor y para orar era una señal de reverencia. Era una señal de respeto a Dios y a su palabra. Algo que, gracias a nuestro Señor, la iglesia de Cristo no ha dejado de hacerlo. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor, pero a veces fallamos en que después de leer la palabra del Señor nos sentamos para orar. Y debemos de continuar de pie con reverencia ante Dios después de la lectura de la palabra y la oración que viene, continuar de pie. De esta manera mostramos respeto, mostramos reverencia a la bendita palabra del Señor y a la presencia de nuestro Dios. El versículo 17, amados hermanos, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Se le dio el libro del profeta Isaías. Por lo regular, en las sinagogas se pedía a los visitantes que leyeran las escrituras y luego que hagan un comentario al respecto si lo deseaban.
Esto lo vemos ilustrado en Hechos capítulo 13, versículo 15, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que fue con Bernabé, con Juan Marcos, que después los dejó. Y dice la palabra del Señor que ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y allí fueron a una sinagoga. Y después de haberse leído la ley y los profetas, le dijeron si ellos tenían alguna palabra de parte de Dios para que les digan. Según este versículo, en las reuniones se leía una porción de la ley y otra de los profetas. Aquí en el texto que nosotros leímos al comienzo, parece ser que ya se había leído la ley y ahora tocaba los profetas. Aquí le tocó al Señor Jesús leer. Entonces dice la palabra del Señor que Él halló el lugar donde estaba escrito Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Y dice así, en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Sea bendito el nombre del Señor. Nosotros vimos las semanas pasadas, entre muchas cosas que pudimos notar, entre varias cosas que pudimos notar en la conversación que el Señor Jesús tuvo con la mujer de Samaria. Una de ellas fue la misión de Cristo, que Él vino para salvar al ser humano de la esclavitud de sus pecados y darle salvación y vida eterna. Pero cuando llegamos a este texto de la Biblia, se muestran las características del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A detalle lo que el Señor Jesucristo vino a realizar en esta tierra. El capítulo 19 también dice, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje muestra las funciones, amados hermanos, del ministerio del Señor Jesús bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso el pasaje dice, el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando Jesús dice esto, está indicando que el Espíritu lo está moviendo a hacer una obra sobrenatural. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! El Espíritu de Dios está sobre su iglesia. El Espíritu de Dios está sobre su pueblo. Y nos está moviendo y está guiando al pueblo del Señor a una obra poderosa, a una obra maravillosa que viene de parte de Dios. El Señor siempre nos está moviendo a hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Siempre el Espíritu Santo nos está moviendo a hacer la voluntad divina, a predicar el año agradable del Señor, a compartir las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que el Espíritu Santo siempre nos mueve a hacer, a dar un buen testimonio, a que nuestras palabras sean palabras que edifiquen, a que nuestra conducta sea una conducta que edifique y que imparta fe a las demás personas que a nosotros nos rodean. El Espíritu Santo, amados hermanos, estaba sobre Jesús y lo estaba moviendo a predicar la voluntad divina. Jesús fue ungido para predicar. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, eran ungidos las personas para ser reyes, para una obra en especial. Eran ungidos los profetas para ser la boca de Dios. Vemos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice. Por cuanto me está moviendo para hacer una obra de poder. Jesús fue ungido para predicar. Primero, para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, ¿de cuáles personas nos está hablando? ¿De cuáles pobres está hablando esta porción de la Biblia? Nos dice de los destituidos. De los que habla Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo vino a dar buenas nuevas a los pobres. Jesucristo vino a darle buenas noticias a aquellos que han sido destituidos de la gloria de Dios por su pecado. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas al mundo entero.
a los cuales se les comunica las buenas noticias. Jesús vino a darnos salvación. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? ¿Qué sería de nosotros sin Jesucristo? No tendríamos esperanza sin Él. Bien, decían los ángeles frente a los pastores de Belén después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios. Podemos tener paz a través de Jesús y la buena voluntad que Él tiene para con los hombres de darse, que se dio en sacrificio, que se dio a morir en la cruz del Calvario, para que el ser humano pueda tener la oportunidad de entrar a la comunión con el Padre y poder tener paz con Dios. Solo en Cristo tenemos paz y su buena voluntad para darnos salvación. Amados hermanos, el apóstol Pablo dice a través de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a anunciar el evangelio de salvación a los pobres, a los destituidos de la gloria de Dios, para que vuelvan a la comunión con el Padre. Segundo, Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. Alabado sea el Señor. Y cuando habla de pregonar libertad a los cautivos, el Señor Jesucristo se traslada a Levíticos capítulo 25, al año del jubileo. Este año se daba cada 50 años. E incluía el año del jubileo, incluía la cancelación de todas las deudas. Nadie podría sembrar ni cegar la tierra, o sea, no se podía cultivar. Todos los esclavos israelitas eran devueltos a sus familias y las tierras que alguna vez fueron vendidas debían devolverse a sus dueños originales. En fin, era un año de libertad. Cuando Jesucristo dijo que vino a pregonar libertad a los cautivos, estaba hablando de libertad, que Él venía a dar libertad. Este plan del jubileo, este año del jubileo, era un plan que frenaba la inflación. O sea, el aumento de los precios de los productos y de los servicios en general. También moderaba las adquisiciones de bienes para que la gente no se enriqueciera desmedidamente. Aquí vemos la sabiduría de Dios, amados hermanos. Si esto se aplicara en la antigüedad, en el presente, no hubiera la pobreza que hay ahora. No hubiera gente que se ha hecho millonaria desmedidamente, sino que hubiera un control. Cada 50 años Dios estableció el año del jubileo, donde no se podía sembrar, no se podía cultivar. Los esclavos eran devueltos a sus hogares. Las tierras que habían sido compradas eran devueltas a sus dueños originales. Era un control tremendo. Esto frenaba a que los productos, a que las cosas no suban de valor y se mantengan en lo que era accesible ante las demás personas. Amados hermanos, también esto daba una oportunidad a aquellos que hubieran sufrido tiempos duros o tiempos difíciles. Les daba la oportunidad de poderse reponer. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. Jesús vino a dar libertad a aquellos que son esclavos del pecado. Claro que sí. Jesús vino a dar libertad. Qué grandioso es lo que nuestro Señor Jesús ha venido a hacer, a dar libertad a los cautivos. Él le dijo al pueblo judío en una ocasión, aquellos que no habían creído en Él, en San Juan capítulo 8, versículo 23, vosotros sois de abajo. Los que no están en Cristo, amados hermanos, pertenecen a Satanás. Por eso en San Juan 8, 44, Jesús dice otra vez a los que no creían en Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
¿Cuál es deseo? Fornicación, adulterio, avaricia, idolatría y todos esos pecados. Todo aquel que no esté en Cristo está esclavo, es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado. Aquí entra nuestro Señor Jesucristo para dar libertad a todos aquellos que están presos por Satanás, que son propiedad de Satanás. Todos aquellos, Jesucristo les da esta promesa, que Él ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Por eso en San Juan capítulo 8 versículo 32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, y conoceréis el Evangelio. En otras palabras, y me conoceréis, y lo que he venido a hacer por el ser humano. Y cuando conoce el ser humano esta verdad, abrazan a Jesús. Cuando el ser humano le es despierto sus ojos espirituales, le es despierto sus oídos espirituales, son libres por nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Y cuando pueden ver con claridad la obra de poder que Jesús hace en sus vidas, lo abrazan, son libres del pecado y obtienen salvación y vida eterna. Esto lo vemos en el mismo Jesús. Esto lo vemos en la misión que Jesucristo le encomendó al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. En Hechos capítulo 26 versículo 18 dice la palabra del Señor: Jesús le dijo al apóstol Pablo para que abra sus ojos, hablando de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Amados hermanos, Jesucristo vino a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están presos por Satanás, cautivos en sus pecados, aquellos que son de abajo porque no están en Cristo, aquellos que son de vuestro padre el diablo porque no están en Cristo. Jesús vino a pregonarles libertad, a darles libertad, para que ellos puedan ver con claridad el poder maravilloso de nuestro Señor, puedan ser libres y obtener salvación y vida eterna. A esto se le llama redención. ¿Qué es redención? Un rescate. Hemos sido esclavos del pecado, hemos sido esclavos del mundo, hemos sido esclavos de Satanás, y Cristo nos rescata. Por eso el apóstol Pablo, a través de Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención. Jesucristo vino a pregonar libertad a los cautivos. Jesucristo ha sido ungido para dar libertad a los cautivos y sanar a los oprimidos por el diablo. Amados hermanos, por eso Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos. Claro que sí, hermano, pero ¿qué más? Jesucristo fue ungido para anunciar las buenas nuevas. Jesucristo fue ungido para pregonar libertad a los cautivos. Jesucristo fue ungido para predicar el año agradable del Señor. Y esto tiene que ver con el tiempo en que el hombre es aceptado por Dios. El año agradable, el día maravilloso, el momento grandioso. Claro que sí, cuando el hombre es aceptado por Dios a través de Jesucristo. Sí, Él recibirá a nuestro Dios en Cristo Jesús aquellos que se vuelvan a Él con un verdadero arrepentimiento y una verdadera rendición. Este es un momento agradable, este es un momento grandioso, este es un día aceptable. Claro que sí, el Señor Jesucristo vino a predicar el año agradable del Señor. Jesús, amados hermanos, fue ungido para predicar, trayendo las buenas noticias del Evangelio a los pobres, libertad a los cautivos y una nueva oportunidad para el ser humano de ser aceptados por Dios. Qué privilegio que nosotros tenemos, qué bendición que nos ha sido dados de poder ser aceptados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria y honra sea nuestro Dios. Alabanza por los siglos de los siglos a nuestro Señor Jesucristo, por su gran obra de poder.
por su gran obra de poder aquí en la tierra. Claro que sí, Jesucristo fue ungido para todo esto, pero también Él fue ungido para sanar. Número uno, a los quebrantados de corazón. Esto nos habla, amados hermanos, los quebrantados de corazón nos habla del dolor en el alma por los avatares de la vida y aún los dolores del cuerpo por las diversas enfermedades que tenemos. Y ahí vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento y vemos a la mujer del flujo de sangre que tenía un dolor en el alma y también en su cuerpo estaba padeciendo una enfermedad tremenda. Vemos al leproso, vemos a la mujer encorvada por 18 años cuando Jesús sanó a estas personas. Amados hermanos, no solo la sanidad fue en sus cuerpos, no, sino también en su alma y corazón, en el cual llevaban mucho dolor. Jesús era el médico que buscaba enfermos y vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús es el médico divino que aún sigue buscando a los enfermos, que aún sigue buscando a los enfermos. Él ha venido por los enfermos, no por los sanos. Jesucristo ha venido y sigue buscando a las personas que están enfermas del alma, que están enfermas de pecado, que están contaminadas por la suciedad del pecado. El médico divino viene a traer sanidad a los quebrantados de corazón, pero también Él viene a dar vista a los ciegos del alma y que están en oscuridad. Dice la palabra del Señor: y vista a los ciegos. Fue ungido para sanar a aquellos que están ciegos. Amados hermanos, Jesús abrió los ojos de los que estaban ciegos físicamente, claro que sí. Pero su gran propósito era abrir los ojos de aquellos que estaban y están ciegos espiritualmente, de aquellos que no ven a Jesús como su Salvador porque no le han conocido, ciegos espirituales porque no conocen la verdad. Creen que todas las religiones los llevará al cielo, creen que una imagen puede escuchar su voz o su oración, creen que una estatua puede trasladarlos hacia Dios, ciegos espirituales. Jesucristo vino a dar vista a los ciegos a través del evangelio de poder que revela la verdad acerca de nuestro Dios y de su Cristo, que vino a traer salvación al ser humano. Jesucristo es la luz que vino a hacernos ver por su amor la obra de rescate, la obra de salvación. Él vino a dar vista a los ciegos, pero para esto, para que el ciego pueda ver, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer su condición de pecado y tiene que mirar a Cristo como su Salvador. Amados hermanos, Jesús vino también a sanar a los oprimidos, a poner libertad, en libertad a los oprimidos, a los destruidos en la vida, a los agotados. Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos, sí, a los deprimidos por una vida dura y sin justicia. Aquellos que han enfrentado momentos tremendos en esta tierra. Aquellos que han enfrentado infinidad de injusticia, pobreza, angustia, enfermedad, dolor, desesperación. Jesús vino por los oprimidos. Jesús vino y es nuestro reposo. Claro que sí, Jesús vino y Él es nuestro descanso. Por eso el Salmo capítulo 46 versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Claro que sí, amados hermanos, claro que sí. Jesucristo fue ungido para predicar las buenas nuevas de salvación. Jesucristo fue ungido, claro que sí, para pregonar libertad a los cautivos. Jesucristo fue ungido, claro que sí, para predicar el año agradable del Señor. Pero también Jesucristo fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Fue ungido para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Son las características, amados hermanos, del ministerio poderoso de nuestro Señor Jesucristo que ejecutó mientras estuvo en esta tierra. Y que ahora la iglesia del Señor, que ahora nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios, como hijos del Altísimo, somos llamados y somos comisionados a seguir con esta labor de tan grande honra
y de tan grande bendición que aún los ángeles quisieran tener, pero no se les dio el privilegio a los ángeles, sino que nos ha sido dado ese privilegio a nosotros de poder ser los portadores de estas maravillosas noticias, los portadores de las buenas noticias que involucra sanidad del alma, que involucra restauración de la vida, una nueva vida, que involucra las noticias que traen la salvación del ser humano. Amados hermanos, el ministerio del Señor Jesucristo es completo. Lo abarca todo. No hay necesidad que en el ser humano que no pueda abarcar el ministerio de Jesucristo. No hay necesidad que en el ser humano que no pueda abarcar o encerrar la obra de poder de nuestro Señor Jesucristo. Nada se le escapa a Jesús. Él vino a ser nuestro todo. En Él encontramos lo que necesitamos. Fuera de Él no hay lo que nosotros necesitamos. Cristo Jesús es el complemento. Cristo Jesús es el todo del hombre. Cristo Jesús es aquel que tiene que mirar el ser humano. Cristo Jesús es nuestro Dios, mi amado hermano. Es nuestro Señor a quien le debemos todo lo que somos, lo que tenemos, lo que seremos, lo que hacemos. Se lo debemos todo a Él, al Cristo de la gloria, que fue crucificado en una cruz por usted y por mí y por la humanidad. Amados hermanos, sí, nuestro Señor Jesucristo, mi Jesús, vino al mundo para ser el todo del hombre. Por lo tanto, tenemos que aprovechar a Jesucristo, amados hermanos. Aprovechemos a Jesús. Aprovechemos de estar en tiempo con Él. Aprovechemos de estar en comunión con Jesús, a deleitarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Él nos da el gozo, nos da el reposo, nos da la provisión, nos ha dado salvación, nos ha dado su espíritu, nos ha dado un reino, nos ha dado una eternidad. Aprovechemos para estar con nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos a Jesús. Jesús de Nazaret ha venido a darlo todo. ¿Cómo no hacer nosotros también lo mismo? ¿Cómo no darnos todo a nuestro Señor? ¿Cómo no entregarle todo nuestro ser a nuestro Señor? ¿Cómo no darle nuestro mejor tiempo, nuestras mejores palabras, nuestra mejor adoración a aquel que lo ha hecho todo por cada uno de nosotros? Queridos amigos, en esta noche yo quiero animarlo a usted una vez más, querido amigo, que escuche este mensaje. Mi deseo que escuche este mensaje, querido amigo. Mire a Jesús. En Él encuentra lo que necesita. En Él encuentra el perdón para sus pecados, la salvación para su alma, la eternidad para que esté junto con Él. En Jesús está la solución a sus problemas internos. En Jesús está la solución a lo que le aqueja, amado hermano. Jesús es la paz que usted necesita. Por lo tanto, en esta hora yo le invito a que usted se acerque a Jesucristo. Se arrepienta por sus pecados delante de Él y lo reconozca como el Señor y como el Salvador de su alma. Yo quiero acompañarlo en una oración. Por favor, ore conmigo y dígale así: Señor Jesús, en esta hora yo he escuchado tu palabra y reconozco que soy pecador y que tú lo eres todo para el hombre. Te recibo en mi corazón, te acepto en mi vida. Cámbiame, Jesús. Sé el dueño de todo mi ser y ayúdame a hacer tu voluntad. Querido amigo, una oración como esta, reconociendo sus pecados, le da salvación, le da el Espíritu Santo que viene sobre su vida. Mi deseo, el deseo de Dios, el deseo del Padre, que se congregue en una iglesia cristiana, que lea la palabra del Señor, que ore continuamente, que se acerque cada día más a Dios, para que usted pueda ver su gloria, para que usted pueda ser de bendición en el lugar donde se encuentre. Queridos amigos, que tengan una bonita vida en Cristo Jesús y que Dios les bendiga. Amados hermanos, una vez más, Dios ha sido bueno y nos ha permitido compartir este mensaje en esta hora. Quiero desearles que pasen una linda noche, que Dios bendiga a cada uno
a cada uno de ustedes, que Dios los guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en su hogar, en su familia. Ustedes, muy buenas noches, que el Señor les bendiga.